Antes de comenzar este video, quiero decirles que este video lo tenía planeado para grabarlo en mi casa, pero no me dio tiempo de hacerlo esta mañana, entonces me voy a llevar esta pequeña cámara que es la DJI Nano y vamos a hacerlo durante el día. Empecemos con este video. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Pablo, soy venezolano y me dedico a la producción audiovisual para el mundo del fitness en Austin, Texas. He creado este pequeño canal con la intención de mostrar mi proceso como videógrafo y ayudar a personas que quieran hacer lo mismo y que estén un poco confundidas de cómo empezar. Hace un par de años yo estaba en esa posición y ahorita me dedico full time a ser un videógrafo para el mundo del fitness. Hoy en el video número 1 de este pequeño canal les quiero contar un poco la historia de cuáles fueron las cosas que hice para empezar a tomar este trabajo como mi trabajo de tiempo completo y cuáles fueron las cosas que tuve que aprender durante el tiempo para tener la confianza suficiente de decir que esta es la profesión que quiero hacer por el resto de mi vida. Ok, lo primero, esto es una pequeña torta de limón y un long black. Esto es algo que siempre utilizo para poder hacer un poco de trabajo, pero vamos a empezar esta pequeña historia desde el principio. No fue para nada fácil comenzar y la razón fue porque económicamente hace 3 años pues no estaba en mi mejor momento. Y si ustedes están un poco familiarizados con el mundo de la producción audiovisual, saben que lo mínimo para comenzar hay que tener una pequeña cámara, una computadora, un tripod, un micrófono y un lente. Creo que con eso es como que lo principal para poder decir que uno puede cobrar por un trabajo. Y hacer una inversión a esta escala no son cientos de dólares, son un par de miles de dólares. Si les interesa saber cómo comencé bastante sencillo. Compré una Sony FX30, un lente Sigma de 18, que creo que lo tengo aquí todavía. Aquí está este lente Sigma de 18 a 50, que la verdad ha sido una de las mejores compras que he hecho. La cámara que compré no es esta, pero es muy parecida. Esta es la cámara que yo recomendaría para empezar, es la CVE-10 Mark II y es bastante pequeña, la calidad de imagen es muy buena, pero en el momento cuando yo decidí comenzar con esto, básicamente esta no estaba en el mercado porque esta es la modelo 2 y la que compré fue la Sony FX30, que estaba como más enfocada en video. Entonces eso fue como la pequeña inversión que hice. Bueno, en ese momento no fue tan pequeña, pero sí fue algo como que me dio bastante como miedo invertir esa cantidad de dinero. No recuerdo exactamente cuánto dinero fue, pero estoy seguro que fueron al menos cerca de los $3,500 si agrego todo. La computadora que tenía en ese momento era una MacBook Pro del 2018 y a pesar de que era pues un poquito vieja, todavía podía correr el programa que yo quería utilizar, que era DaVinci Resolve en ese momento. Después de que lo pensé bien y hice esta inversión, fue cuando me di cuenta que tener todas estas cosas literalmente no me garantizaban tener un cliente o hacer dinero con esto. Y fue cuando me di cuenta en que tenía que mejorar bastantes cosas para poder vivir de esto. Ok, les voy a comentar un poco paso a paso cómo fue que logré empezar a vivir de esto. Pero para empezar quiero ir un poco más atrás en la historia, porque no simplemente por el hecho de que compré el equipment que necesitaba o el equipment básico significó que inmediatamente empecé a producir dinero con esto. Me tomó pues bastante tiempo y bastante práctica, y aquí es donde quiero empezar. El punto 1 fue aprender a utilizar mi cámara lo mejor posible. Como les comenté anteriormente, me compré una FX30 con un lente Sigma de 18-50 y así fue que empecé. Pero a pesar de que yo había ido a la escuela de fotografía y video en mi tiempo cuando estuve en Nueva York, eso no me garantizó sentirme cómodo con mi cámara. A pesar de que ya tenía como una noción básica de los fundamentos de fotografía y video, cuando empecé a utilizar mi cámara para grabarme a mí o grabar a otras personas, sentí como bastante incomodidad y demasiadas dudas en si lo estaba haciendo bien
o si lo estaba haciendo mal. Y eso no me dejó tener la confianza suficiente como para decir que podía cobrar dinero por mis videos. Y por esta razón fue que decidí invertir en un programa que me enseñara mucho más y de manera profesional todas las técnicas que necesitaba para hacer un filmmaking profesional. Y fue cuando conseguí este programa que se llama Full Time Filmmaking, que les voy a dejar el link en la descripción porque está bastante bueno y te explica en detalle todo lo que necesitas saber en la industria de filmmaking, no necesariamente en el niche de fitness, pero básicamente en todo. So, si estás en ese mismo punto donde crees que sabes, pero cuando vas al campo sientes que la verdad no mucho, te recomiendo que inviertas en un programa como este. Entonces, después de que invertí dinero en esto, no significó tampoco que empecé a hacer dinero realmente. Con esto lo que hice fue invertir el mayor tiempo posible en aprender y perfeccionar todas las técnicas que yo consideraba que necesitaba para yo poder empezar a producir dinero con esto. Y de la manera que lo hice fue consumir el programa y practicar lo máximo posible. Practicando, no solamente grabándome a mí como lo hacía normalmente cuando iba al gimnasio, llevaba mi cámara, me grababa, veía el footage y trataba de hacerlo mejor la siguiente vez, sino que también le pregunté a otras personas para hacer videos, para poder grabar a otras personas, como para tener otra perspectiva de cómo sería el trabajo real cuando alguien me pagara, cuando quisiera que yo produciera algún tipo de video para ellos. Ya después de que me sentí bastante cómodo con esto fue que empecé a preocuparme por aprender un poco más por la parte como más profesional de esta industria y cuáles eran las técnicas que necesitaba utilizar para que mi trabajo se considerara como profesional. Y después de bastante investigación, de seguir consumiendo este curso que de verdad te ayuda bastante, fue cuando empecé a trabajar con el perfil logarítmico de Sony que se llama S-Log, y lo que te da es un rango dinámico en la imagen que puedes tú básicamente transformarla en términos de color como a ti te plazca o como tu cliente te lo pida. La única diferencia con esto es que agrega como un poco más de trabajo en la parte de postproducción, en la parte de edición, pero los beneficios son demasiado grandes y la diferencia pues es bastante notable cuando lo utilizas y cuando no lo utilizas. Entonces, para mí esto fue como algo nuevo, pero como ya tenía la práctica de utilizar mi cámara, el cambio no fue como tan drástico, pero sí me di cuenta que me ayudó mucho a desarrollar mucha más confianza en decir que podía hacer esto profesionalmente. Ok, aquí estamos ahora en esta pequeña sala de creación de contenido que se encuentra en el gimnasio donde trabajo, y les voy a seguir comentando un poco de cuál fue la segunda cosa que hice para poder vivir de creación de audiovisual en el mundo del fitness. Lo segundo que hice fue asegurarme de que practicaba bastante todo el proceso de producción de un video, ya sea un video corto o un video largo. Y a lo que me refiero con esto es que cada vez que uno va a crear un video, ya sea en la industria que te desenvuelvas, es muy importante asegurarse que uno tenga un proceso creativo que funcione. Para mí lo hago lo más simple posible, 3 simples pasos: preproducción, producción y postproducción. En la preproducción me aseguro de saber exactamente cómo se va a ver el video, hacer un shot list, hacer toda la parte de scripting, escribir, saber exactamente cuál es la música que voy a utilizar, cuáles son las locaciones que voy a usar y tener todo en un documento. Para mí es fácil utilizar Notion, es una aplicación que he estado usando y me hace la vida mucho más fácil. Y eso fue algo que empecé a incluir en todos mis videos, ya fuesen cortos o ya fuesen largos. En la parte de preproducción, ahí ya tenía bastante práctica porque era básicamente lo que venía haciendo anteriormente, que era grabándome en el gimnasio, utilizando, como les dije anteriormente, el perfil logarítmico, practicando básicamente eso. En ese proceso de producción, lo que hice fue enfocarme mucho más en que cumpliera todo lo que planeaba en la preproducción. Y en la postproducción, en lo que me enfoqué fue en incluir un nuevo paso. A pesar de que la postproducción
Para mí era antes simplemente editar y publicar. Ya si pienso en hacerlo profesionalmente, tenía que incluir cómo voy a entregar mi producto, cómo voy a entregar mis videos, mi fotografía. Y después de varias recomendaciones y yo también buscar cuál era la mejor opción o lo que se alineaba mejor para mí, fue donde conseguí esta plataforma que se llama Pixit, que también se las voy a dejar en la descripción con el link por si la quieren chequear. Pero básicamente de eso se trató este segundo paso, de practicar la producción lo mejor posible, en asegurarme de que esa preproducción, producción, en postproducción fuese bastante clara, crear esos sistemas que me ayudan a mí a ser lo más eficiente posible. Así fuese un video corto o un video súper largo, yo sabía exactamente cómo iba a terminar el video antes de grabar. Ok, vamos a continuar la historia aquí desde casa mientras hago el almuerzo. Y el tercer paso en este proceso fue más que todo basado en el hecho de que ya en este momento ya sabía cómo utilizar mi cámara, ya sabía cómo era el proceso exacto en términos de producir un video corto o un video largo, y estaba un poco como aventurando en cómo iba a ser mi proceso para entregar el producto. Como les comenté anteriormente, la plataforma que escogí, que todavía estoy usando, se llama Pixist, y esa fue la que me hizo darme cuenta básicamente todo el proceso desde que uno manda el primer correo electrónico para preguntar de qué se trata el video hasta el punto donde tú recibes tu pago o entregas tu video o el material que te estén pidiendo. Pero gracias a esta aplicación me hizo lograr tener ese como workflow. Y a partir de ese momento fue cuando algo como que hizo clic y dije, ok, ya en este momento puedo considerar que puedo hacer esto profesionalmente. Y acuérdense que no solamente es tener una herramienta que te ayude a este workflow, pero lo bueno de esta aplicación no es que me estén pagando por decirlo. Es que en esta aplicación lo que más me gustó fue que tú puedes, como les dije anteriormente, hacer el contacto con tu correo electrónico laboral que viene como desde tu marca. Puedes crear tu página web, puedes crear una galería que la puedes utilizar como un portafolio. Puedes conectar tu cuenta bancaria para poder hacer toda la parte de pagos mucho más sencillo. La gente te puede pagar con la tarjeta de crédito. Literalmente puedes ver todas las analíticas, los mensajes, los emails, los productos en tu website. Los clientes pueden imprimir fotos desde tu website. Eso es bastante útil para hacer como el management de tu empresa. Y la verdad que la recomiendo porque eso fue algo que me ayudó a mí a darme cuenta la importancia pues de tener un sistema que trabaje para ti y te haga la vida mucho más simple. Sé que todas estas cosas pues no son como divertidas de hacer porque al final esto no es la parte creativa, esto es como más la parte administrativa. Este paso fue bastante importante porque me ayudó a darme cuenta que podía tener un sistema administrativo que trabajaba para mí y que me ayudara a ver pues mi producto mucho más profesional. Estas plataformas no son gratis, tienen un costo. El costo es bastante bajo para lo que tú puedes producir trabajando como videógrafo o fotógrafo. Pero la verdad te recomiendo que si estás pensando hacer esto de una manera profesional, gasta un poco de tiempo en investigar cuáles son las mejores opciones para ti, porque cuando tú haces un video o tomas una sesión de fotos o tienes un proyecto y lo tienes que entregar, si no se ve profesional, va a ser difícil que tú puedas cobrar como cobra alguien que lo es. Entonces, entre más gastes tiempo tú entendiendo cómo mi producto, cómo mi empresa se puede ver lo más profesional posible, te vas a sentir tú más profesional haciendo lo que haces y la gente te va a tratar mucho más profesional. Ok, ya que tengo el almuerzo listo, vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso fue fundamental también y fue establecer con claridad exactamente a qué era lo que me quería dedicar. Sé que esta industria, pues la gente va a decir hacer videos, duh, pero la verdad es que hay muchas formas de trabajar con esto y tener claridad
y saber exactamente con el tipo de clientes que quieres trabajar, con el tipo de videos que quieres hacer, es muy importante para poder de verdad poder vivir de esto. Bueno, básicamente lo que traté de hacer en ese momento por motivos de práctica fue exponerme a la mayor cantidad de videos posibles donde yo pudiese practicar y donde yo pudiese poner en práctica todas estas cosas pues que estaba aprendiendo, ¿ok? Pero llega un momento en el que tienes que decidir exactamente a qué es lo que te quieres enfocar. Y para mí fue fitness. ¿Por qué? Porque mi background o lo que yo trabajaba antes era personal training. Ahorita lo sigo haciendo, pero de una manera online. Ese es otro tema. Pero para mí dirigir un video que se basa en términos de fitness o algún tipo de deporte era mucho más fácil y para mí sentía como que tenía ese pequeño como edge, esa pequeña visión que otras personas que no tienen ese background pues no lo iban a tener y esa era como que en mi cabeza mi punto de ventaja y la verdad cada vez que trabajaba con cualquier tipo de proyecto que se enfocara en el mundo del fitness, yo sentía como que podía resaltar, podía dar lo mejor de mí. Cuando tomé esa decisión fue cuando las cosas empezaron a cambiar y les voy a contar por qué en el siguiente punto. Ok, vamos a tratar de terminar este video hoy y para los que no saben, esa que está allá se llama Frida y se porta bastante bien y hay que sacarla a pasear. Ok, el siguiente paso fue después de que decidí exactamente para quién o cuáles eran los clientes con los que quería trabajar, fue que todo empezó a cobrar sentido. Cuando ya tenía esto claro, ya sabía utilizar mi cámara, ya sé hacer toda la parte de producción, ya sé hacer toda la parte administrativa y sé exactamente con quién quiero trabajar. A partir de este momento fue cuando empecé con bastante determinación a preguntarle a las personas de mi círculo social si necesitaban ayuda para crear contenido específicamente en el mundo del fitness. Y obviamente no fui a preguntarle a un doctor si necesitaba que lo grabara mientras hacía ejercicio. No, le pregunté básicamente a los atletas que conocía, a los entrenadores. Y a pesar de que muchas personas en ese momento dijeron no, fue cuando la primera persona dijo sí. Y en ese momento esa persona necesitaba la creación de un canal de YouTube completo. Yo siempre pensé que iba a comenzar haciendo reels, haciendo short form content, porque básicamente es lo más como comercial. Pero cuando me ofrecieron ese proyecto no dudé dos veces en decir que sí. Y dije que sí con mucha convicción porque con todo este tiempo que pasé practicando, utilizando mi cámara, haciendo como el setup de mi empresa, tenía la convicción de que yo podía afrontar un proyecto pues, de esa magnitud. Y básicamente empezamos desde cero. Me acuerdo que la primera reunión que tuvimos fue para establecer cuáles eran los pilares en términos de contenido para este canal. Hasta el momento, ahorita llevamos 6 meses trabajando y llevamos más de 55,000 suscriptores en YouTube. Les voy a poner en la descripción también el canal para que vean un poco pues, del trabajo que he hecho. Y sé que muchos de ustedes tienen la pregunta, ok, pero ¿cuánto puedes ganar haciendo esto? Y para contestar esto creo que quiero hacer otro video donde haga como el breakdown de mi precio, porque eso fue una parte pues bastante difícil, que es ponerle precio a tu trabajo. Pero lo que sí te puedo decir para que no te quedes como, oh, no me dijo ni siquiera cuánto dinero podía hacer, era que el primer video que hice, que fue básicamente un video largo, bastante producido, cobré más de $1,000 por ese video. Y si te pones a pensar, yendo a la primera parte donde les dije que era bastante difícil comenzar porque todo vale bastante dinero, ahí es como que todo tiene sentido, ¿ok? Con 4 videos puedo comprarme una cámara, después invierto en algo más y gracias a todo ese trabajo que pues básicamente puse al principio de saber cómo utilizar mi cámara, de saber cómo hacer el delivery de mis productos y hacer todas estas cosas que me llegaron al punto donde ese sí básicamente cambió la perspectiva en la forma en que yo veía este negocio. Y te quiero decir todo eso porque sé que es bastante complicado como comenzar en este mundo, porque uno ve muchas personas haciendo videos y uno no sabe cómo consiguen los clientes o no saben cuánto cobrar, o básicamente eso era lo que me pasaba a mí y pensaba que todo esto era pues bastante difícil.
Y la verdad es que toma tiempo aprender, toma tiempo crear tu network, pero es bastante posible. Entonces, si estás interesado, si estás literalmente viendo la última parte de este video, es porque estás bastante interesado en aprender y vivir de esto como yo lo estoy haciendo y como muchas otras personas lo hacen. Lo que te puedo decir y el consejo más grande que te puedo dar, al menos basado en mi experiencia, es practica lo máximo que pueda, grábate a ti, graba a tus amigos, trata de mejorar tus skills lo mejor posible. Al punto donde yo estoy, todavía sigo practicando, todavía sigo haciendo mis proyectos personales porque esto es lo que me ayuda a implementar nuevas técnicas y cuando estoy en el campo con clientes no me entran dudas. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quieres que abarque cualquier tipo de tópico relacionado con esta industria, con este niche específico que es crear contenido audiovisual para el mundo del fitness, ponlo en los comentarios que lo reviso y hacemos el video sin ningún tipo de problema. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal porque eso va a ayudar a que otras personas puedan conseguir este canal y crear una comunidad donde todos nos podamos ayudar. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente canal.